Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Me llamo Yasmani, qué gusto que me estén acompañando en este nuevo video tip. Hoy les voy a hablar de una crema que yo me encontré en farmacia, que la conozco hace muchos años. De haberla comprado, hará escasamente 2 meses. Y es una crema que te promete reducirte las manchas de la piel en tan solo 2 semanas y la crema cuesta menos de $10. Así la vida, muchachas. Una crema que nos promete desmanchar la piel en tan solo 2 semanas y que cuesta menos de $10. Madre mía, o sea, ¿en dónde hemos vivido todos estos años que no nos hemos dado cuenta de esa crema y que hemos estado gastando dinero y dinero y dinero en miles de productos y miles cremas para que nos ayuden con las manchas? Pues déjenme les digo que no es una crema nada nueva, ya tiene muchísimos años en el mercado, pero a mí me pasa, no sé si a ustedes, que andamos buscando un producto para manchas, para acné, para cualquier cosa. Vamos a la tienda, la miramos el producto más barato posible y ni lo volteamos a ver porque automáticamente pensamos que es un producto que nos sirve, que está hecho no sé en dónde y que simplemente vamos a malgastar nuestro dinero. Suele suceder muy seguido, pero también hay veces que los productos nos sorprenden con sus ingredientes. Yo les he dicho por mucho tiempo, no importa el precio, importa el ingrediente que tenga ese producto. Y justo vamos a hablar de esta cremita que estamos viendo por aquí, que seguramente ustedes ya la han visto en todos lados. Es de la marca Palmer's y la crema se llama Skin Success. Es una crema para las manchas. Desde ya les digo, no es un video pagado. Ojalá que la marca Palmer's me hubiera dicho, Yasmani, ahí te van unos cuantos dólares. Habla de nosotros. No, 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 no. Nada de eso. Pero si Palmer's en algún momento quiere patrocinar, por favor, mándenme un mensaje. Aquí les podemos ayudar para lo que quieran. No, este video es para servicio a la comunidad. Porque les digo, yo llevo años que conozco de esta crema y que la he visto en Target, en Walmart, en las farmacias, muchísimo tiempo, pero nunca se me había ocurrido comprarla porque, por lo que les mencioné hace un rato, dije, es un producto que cuesta $6 más o menos, que qué realmente cambios puede hacer en mi piel. Hasta que después de tanto verla, les digo, hace un par de meses más o menos, la compré, me puse a estudiar ingredientes, me puse a probarla. Y la verdad que tiene cosas muy buenas, muy positivas esta crema que realmente puede hacer un gran impacto en nuestra piel. Eh, bueno, esta es la que yo compré. La compré en Target, me costó menos de $7, se los puedo asegurar. Esta es la crema de Palmer Success Fade Cream, así se llama, y esta es para aclarar manchas y unificar el tono de la piel. Esta es para todo tipo de piel, pero también tienen, porque todas vienen con este folletito que tenemos por aquí, ¿verdad? Todas tienen 3 tipos de crema. Tiene la que es para todo tipo de piel, que es esta. Tiene la que es para piel grasosa y tiene la que es para piel seca. O sea, hay 3 tipos de cremas que hacen exactamente lo mismo, pero los ingredientes varían un poco dependiendo el tipo de piel que tienes. Una piel más seca va a necesitar más hidratación, una piel grasa va a necesitar más matificación, o sea, ser más mate, me imagino yo, y menos pesada. Lo mismo para todo tipo de piel, que es la que yo compré. ¿Por qué? Porque creo que esta para todo tipo de piel creo que va a ser el perfecto ejemplo para que ya ustedes al escuchar mi reseña completa puedan decidir, ok, si eso dijo Yasmani de la crema que es para todo tipo de piel, yo puedo probar la grasosa o para piel grasa, como ustedes quieran. Entonces, ¿por qué esta crema es tan buena y no la volteamos a ver? Bueno, primero, cuando ves tu cajita, te llama la atención. ¿Por qué? Porque dice que resultados visibles en tan solo 2 semanas. Te vas a estar preguntando, ok, Yasmani, ¿tiene hidroquinona y yo no quiero utilizar porque mucha gente le tiene miedo a la hidroquinona? Pues déjenme les digo que sorpresivamente es una crema que no tiene hidroquinona. Al contrario, tiene 5% de niacinamida. ¿Qué onda con la niacinamida? Yo ya les he hablado muchísimo de la niacinamida. Sabemos que la niacinamida es un ingrediente que nos ayuda a dar luminosidad a la piel. También la niacinamida se usa para gente que tiene piel grasita, que tiene poritos, pero para las manchas es una alternativa de ingrediente muy bueno que con el uso continuo sí podemos ver cómo las manchas se van aclarando.
Un producto que tenga un porcentaje de niacinamida entre el 2 al 10% te va a hacer un trabajo excepcional. Y esta crema tiene un 5%, o sea, ni muy abajo ni muy arriba, está justo en el medio. Ahora, también tienen que saber que la niacinamida no todo mundo se la puede poner libremente porque también, por más buena que sea, también puede tener efectos secundarios, rojeces, irritaciones, que no le caiga muy bien a tu piel. En ese caso, si no le cae bien a tu piel, lo que tendrías que hacer sería buscar un producto que tenga un porcentaje más bajo de niacinamida. Un 5% es un poquito arriba, o sea, un poquito alto, no está en el 8 o 10%, pero sí está un poquito alto la niacinamida. También tienen que tener cuidado con ese porcentaje al probar una crema de estas, ¿no? Ese es el ingrediente estrella o principal que tienen con niacinamida al 5%. Por eso es que sí puede funcionar para las manchas. Pero también tiene, acá estoy mirando los ingredientes, también tiene, ¿dónde lo miré? Acá está. También tiene el retinol, que ya sabemos que el retinol es uno de los ingredientes estrellas para las arrugas y también para emparejar el tono de la piel. No nos dice exactamente cuál es el porcentaje del retinol que tiene. Sabemos que el retinol es un derivado de la vitamina A, no es la versión pura, así que ha de tener un porcentaje no muy bajo, pero tampoco muy alto. Asumo yo que ha de estar en el, el punto 0,25% posiblemente menos debe de tener de retinol, pero de que tiene una cantidad considerable de retinol, puede que sí lo tenga. No tan fuerte como para pelarte e irritarte la piel, pero tiene retinol y si nunca has usado retinol en tu piel es algo que debes de tener cuidado y estar mirando qué reacciones puede tener tu piel. Y aparte de eso, tiene vitamina C, que sabemos que la vitamina C nos ayuda a dar luminosidad a la piel, nos ayuda a aclarar la piel, es un antioxidante, es una maravilla la vitamina C. Y también tiene un ingrediente más, le estoy hablando de los principales, ¿sale? El ingrediente, uno de los principales que también tiene es un extracto de hongo, que ese sí no sé cómo se los traduzco al español, pero se escribe, aquí se los pongo, se escribe el sonji, el hongo sonji, que este hongo es japonés y se utiliza mucho en cosméticos, principalmente en cosméticos que son para aclarar la piel, porque es una buena alternativa a ingredientes un poco más fuertes que hacen el mismo trabajo, pero esto al hacer un extracto de un hongo es algo natural, es más sutil con la piel, pero puede dar muy buenos resultados. Esos son los ingredientes principales que tiene esta cremita de Palmer's: la niacinamida, el retinol, la vitamina C y el extracto de este hongo, el sonji. Y esos ingredientes principales, la verdad que son súper prometedores. Tiene la lista completa de ingredientes completamente, si la tiene, y entre ellos existe el aceite mineral, que para muchas personas el aceite mineral sí puede ser no un peligro, pero sí puede ser un inconveniente, principalmente si tienes una piel muy grasosa o con tendencia al acné, con tendencia a que se tape el poro. El aceite mineral podría obstruirte un poquito el poro y luego que te brotes y te saques granos. En la piel seca no veo tanto ese problema, pero hay a quienes sí le preocupa ponerse petróleo en la cara, ¿no? El aceite mineral, perdón, en la cara. Así que ese podría ser un inconveniente. Fuera de ahí, la cremita, yo la usé un poco, tampoco les voy a decir que tengo usándola meses, no, claro que no, les digo, la compré hace un par de meses, yo me la podría, unas 2 semanas de esos 2 meses y ahora la alterno con las cremas que estoy utilizando actualmente. Vi resultados en las manchas. Yo, después de que me hice mi láser, ya no veo tantas manchas visibles en mi piel, pero lo que sí me gusta de esta crema es lo hidratante que te deja la piel y lo luminosa que te deja la piel. Yo la comparo como cualquier otra crema, no sé qué crema puedo mencionarles en este momento que nos prometa quitarnos las manchas. La textura la siento igual. El resultado después de ponerme la crema la siento igual, hidratada, súper luminosa la piel, pero les digo, no la he usado suficiente tiempo, ni tampoco tengo tantas manchas como para ver si veo o no veo resultados en la piel. Les repito, esta es la crema que es para todo tipo de piel y quiero que vean la textura. Si les podemos hacer un close-up, Denise, quiero que vean la textura de la crema. Es bastante cremosita, diría yo que hasta un tanto pesada. Es una crema que puedes utilizar y que se debe de utilizar mañana y noche. Así que
Si tú tienes una piel grasa, yo creo que la crema que es para todo tipo de piel va a ser demasiado densa, demasiado pesada, hasta un tanto pegajosita, la siento yo. Si tienes una piel seca, deshidratada, madura, definitivamente esta va a ser tu opción, o que es la de la piel, o la que es para piel seca, o para usted, en todo caso, que tenga piel grasa, definitivamente la de la piel grasa. Pero quiero que vean aquí donde me puse la crema y acá donde no me puse la crema, o sea, sí se nota la diferencia, se siente más clarita la piel, la sientes mucho más hidratada, que es lo que se supone que tiene que hacer. Olor, no tiene aroma alguno, que eso fue lo que me gustó. No le encuentro el perfume por un lado, o sea, no tiene ese olor a perfume muy fuerte que suelen tener algunas cremas que son de precio muy económico y que le echan un montón de perfumes para hacerlas sentir lujosas y poderosas. Esta no lo tiene. La verdad que yo estoy en shock, estoy todavía un poco incrédulo de que esta crema que cuesta menos de $10 tenga esos ingredientes y en esa concentración, o sea, una niacinamida al 5%. La verdad que sí estoy como que digo, no lo puedo creer. Uno gastando hasta cientos de dólares en cremas para tratar las manchas. Y yo creo que esta valdría la pena probarla. Si ya hemos probado de todo, pues ¿por qué no probar una cremita más que posiblemente sí nos va a servir con las manchas? Ahora, como todo producto, tampoco esperemos que nos lo vamos a poner y en un mes o 2 meses vamos a ver resultados con nuestras manchas. Hay que usarla constantemente, regularmente, todos los días, mañana y noche, para poder ver resultados. Y también es importante que no nos olvidemos del protector solar. Recuerden que tiene retinol y el retinol también puede hacer la piel sensible a los rayos del sol, y si no nos protegemos nos vamos a manchar, o si ya estamos manchados, usamos un producto con retinol y no nos protegemos del sol, esa mancha se va a poner todavía mucho más intensa. Así que usted ya sabe todos los detalles básicos de esta crema para que decida si le va a dar la prueba o no. Igual, si ya hemos gastado mucho dinero en otros productos, ¿qué más da gastar $6 más en ver si funciona o no funciona esta cremita? Yo voy a seguir utilizándola tanto en mis manos, porque me la pongo en las manos en mañana y noche, y en la cara. No como crema principal, pero sí alternándola con otras cremas que tengo. Tal vez 2, 3 noches a la semana me pongo esta y el resto de las noches me pongo otra, porque es una crema hidratante a fin de cuentas y te va a hidratar con el efecto adherido de la niacinamida, del retinol, de la vitamina C y del extracto de este hongo que les dije. Necesitan protegerse del sol, por supuesto, y también yo les aconsejaría que no solo le dejen caer toda la chamba, todo el peso de desmanchar su piel a una cremita como esta, sino que hay que complementarla con un serum, con un tratamiento que sea para manchas y finalizar con esta cremita hidratante para que podamos ver todavía mejores resultados. ¿Han probado esta crema? ¿Qué les parece? ¿Cuál ha sido el resultado que ustedes han notado con esta cremita o con esta marca? Yo de esta marca he utilizado, tienen una crema para el cuerpo que me encanta, que es súper pesada, tiene coco, es muy rico, pero por lo que estuve viendo en el folleto tienen muchísimos productos más que son específicos para las manchas. Por ejemplo, tienen una lechita hidratante como un tipo serum para las manchas, tienen un jabón para las manchas, tienen 3 cremas de estas para 3 tipos de piel diferentes. O sea, tienen una crema que es específicamente para la noche, de este tipo de cremas que no sé qué tenga para que funcione en la noche. Debe de tener, me imagino, que una concentración de retinol mucho más alta, o debe de tener algo para que la de la noche sea diferente a esta que ya tenemos actualmente. Así que cuéntenmelo todo, muchachas. Yo ya les expresé mi punto de vista, mi experiencia como en 2 semanas utilizando esta crema. ¿Ustedes qué piensan de ella? ¿Han visto resultados? ¿Se la han puesto? ¿Estarían dispuestos a probarlos? Cuéntenmelo todo aquí abajo en los comentarios. Yo creo que sí es un buen producto que deberíamos de considerar. Por si ya hemos probado todo de manchas, no hemos visto resultados y ya no queremos gastar mucho más dinero, pues yo creo que valdría la pena probar esta crema. Y nos la encontramos en farmacias, ¿eh? Ya estamos matando 2 pájaros de un tiro. Para las manchas y también antiedad con los ingredientes que tienen, el retinol, la vitamina C. Why not? ¿Por qué no, verdad? Eso es todo lo que tengo que contarles en este video.
Recuerden que hay nuevos todas las semanas para que se suscriban y también comenten, me armemos la conversación sobre esta crema. Abajo en los comentarios, ¿la han probado? ¿Se animarían a probarla? Cuéntenmelo absolutamente todo. Los espero en el próximo video. Y acá por Instagram también, que ahí les comparto tips de belleza todos los días de la vida. Allá nos vemos y aquí mismo en el próximo video. Besos.